Buenas a todos, vamos a arrancar con la guía 5. La guía trata sobre trabajo y energía y se divide en dos partes. Hoy vamos a ver hasta el ejercicio 10, o sea, al final de la clase van a poder hacer hasta el ejercicio 10 y hay una segunda clase de trabajo y energía donde van a ver desde el 11 en adelante. Vamos a arrancar con una breve introducción de algunos conceptos que ya deberían tener si vieron la clase teórica. La energía mecánica es la suma de dos energías, una que va a ser la energía cinética y la otra energía potencial, donde la energía mecánica va a ser la capacidad que tiene un cuerpo de producir trabajo mecánico, es decir, movimiento. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos debido a su estado de movimiento, o sea, todo cuerpo que tenga velocidad va a tener energía cinética. Y la energía potencial, que es la energía que tiene un cuerpo debido a estar sometido a fuerzas conservativas. En esta materia son el peso y la fuerza elástica. El resto de las fuerzas, tensiones normales, fuerza de rozamiento, etcétera, 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 van a ser fuerzas no conservativas. Solo el peso, que es la fuerza gravitatoria, y la fuerza elástica van a ser fuerzas conservativas. En esta primera parte de la guía no nos vamos a meter mucho con energía potencial y fuerzas conservativas. Creo que hay algún ejercicio que lo van a poder usar. Pero más que nada vamos a calcular trabajos y algunas energías cinéticas. Bueno, vamos a recordar la definición de trabajo. La idea es que si uno tiene un cuerpo que está sometido a alguna fuerza F y ese cuerpo se desplaza a una distancia d, esa fuerza F va a estar haciendo un trabajo que en el caso de que la fuerza sea constante se puede escribir como fuerza por distancia por coseno de θ. Ángulo que forma el desplazamiento, que en este caso sería la disección horizontal, y la fuerza. ¿Sí? Esto siempre ténganlo muy en cuenta, θ es el ángulo entre desplazamiento y fuerza. Y la fuerza y la distancia en esta fórmula están con módulo. O sea, el signo del trabajo va a venir dado por el ángulo que forman. Esta fórmula vale si la fuerza es constante. Si la fuerza no es constante, como por ejemplo en el caso de la fuerza elástica, esta fórmula no vale y lo que uno tiene que hacer es una integral un poco más compleja. Hay algunos ejercicios en la guía, pero el 98% de los problemas se resuelve con esto. Por lo menos en esta materia. Entonces, fíjense que el signo del trabajo me lo va a dar el coseno del ángulo. Entonces, si uno tiene un ángulo entre 0 y 90 grados, como por ejemplo el que tenemos en la figura, eso quiere decir que el trabajo es positivo. Entonces, lo que tenemos es que la fuerza le está entregando energía al sistema. O sea, si yo le aplico una fuerza que forma un ángulo entre 0 y 90 a esta caja que está acá, esa caja va a adquirir energía. Por ejemplo, puede ser energía cinética, que es lo que ya sabíamos de dinámica, que cuando uno aplicaba una fuerza había una aceleración y esa aceleración nos aumentaba, hacía que aumente la velocidad del cuerpo. En términos de energía, lo que está pasando es que esta fuerza hace trabajo y nos aumenta la energía cinética, por ende la velocidad. Estoy diciendo lo mismo de dos formas distintas, una viéndolo desde dinámica y otra viendo desde trabajo y energía. Si tenemos una fuerza que actúa en 90 grados, lo que tenemos es que al ser perpendicular, el coseno de 90 vale 0 y el trabajo es nulo. Por ejemplo, en este caso, si en este problema una normal o el peso en este problema están a 90 grados con el desplazamiento. Esas fuerzas no cambian la energía del sistema. Las fuerzas perpendiculares no me modifican la energía del sistema. Y si en cambio uno tiene fuerzas que van en contra del movimiento, o sea que forman un ángulo con el desplazamiento de 90 hasta 180, me van a dar un trabajo negativo. El coseno va a ser más chico que 0, va a ser negativo. Y en ese caso la fuerza lo que hace es quitar la energía del sistema. Por ejemplo, podría ser el caso de un rozamiento. ¿Qué es lo que hace un rozamiento? Me quita velocidad.
me quita energía cinética. Bien, lo que vamos a usar mucho en esta práctica son los teoremas de conservación o de no conservación de la energía. Vamos a tener tres teoremas, uno por cada energía que tenemos, uno para energía cinética, uno para mecánica, uno para potencial. Y vamos a arrancar primero enunciando la variación de energía cinética, que es el trabajo de todas las fuerzas, o lo que es lo mismo, el trabajo de la resultante. De la misma forma, la variación de energía mecánica va a ser el trabajo de las fuerzas que sean no conservativas, o sea, de cualquier fuerza excepto el peso y la fuerza elástica. Y para energía potencial, la menos variación de la energía potencial, o sea, la inicial menos la final, es el trabajo de las fuerzas conservativas. Acuérdense, las fuerzas conservativas son peso y fuerza gravitatoria y fuerza elástica, perdón. Cualquier otra fuerza va a estar viva. Bien. Entonces nos vamos a meter con el problema 3 de la guía, donde uno tiene un cuerpo que sube en un plano inclinado donde se aplica una fuerza F1 y hay un rozamiento. Bueno, este problema es un problema con muchas cuentas, muchos ítems. Tenemos hasta el ítem G, 7 ítems para resolver. No es un problema difícil, pero quería hacerlo para explicar bien cómo son las cuentas de trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Simplemente no para escribir las ecuaciones de Newton, lo voy a hacer en algunos puntos más adelante, pero sí para identificar las fuerzas que tenemos. Fíjense que tenemos una fuerza F1 que se aplica de esta forma, como paralelo a la superficie donde está apoyado. Tenemos el peso perpendicular hacia abajo, la normal, ¿sí? Yo elegí un sistema de ejes que acompañan el plano inclinado, la normal es perpendicular al plano, y la fuerza de rozamiento frenando el cuerpo. La idea es que este cuerpo asciende, ¿sí?, hacia arriba. Y tenemos que el plano inclinado está a 37 grados, entonces si uno se fija los ángulos, acá vamos a volver a tener 37 y acá tenemos de vuelta 37. Podemos descomponer las fuerzas. Si quieren, yo acá hice las cuentas para el caso de F1, en X, en Y, en X va con coseno, en Y va con seno, y lo mismo para el peso. Yo lo que hice fue redondear los números, porque eso va a ser un poco más fácil la cuenta, un poco más llevadera. El resultado, vamos a llegar al resultado, pero para hacer las cuentas más fácil, redondeé, simplemente eso. No va a aportar mucho error en este caso. Bueno, vamos a arrancar con el ítem A. El ítem A lo que me pide es calcular cuál es el trabajo de esa fuerza de F1. Entonces, si la idea va a ser comparar cómo es la fuerza F1 con el desplazamiento. Si ven, entre F1 y el desplazamiento hay un ángulo de 37 grados. Entonces, ese es el ángulo que va a ir en el coseno. Entonces, cuando calculemos el trabajo de F1, lo vamos a calcular por lo que vale F1, multiplicado por los 2 metros, que es lo que me dice el problema que se mueve la caja, por el coseno de los 37 grados que forman. Cuando uno hace esa cuenta, la cuenta simplemente da 960 joules. Esta es una opción para hacer la cuenta. Uno la puede pensar de otra forma. Como F1 es una fuerza que está oblicua, parte en el eje X, parte en el eje Y, se puede descomponer. Podemos pensar como la superposición de dos fuerzas, una en X y una en Y, y calcular el trabajo de esas dos fuerzas. ¿Por qué está bueno esto? Porque justamente hay una de las dos fuerzas que no hace trabajo, que es el caso de Y, que al ser perpendicular al desplazamiento va a tener un coseno de 90 grados, lo cual va a hacer que valga 0, y ese término no contribuye al trabajo de F1. Entonces, como les decía, podemos calcular el trabajo de F1 como la suma del trabajo de F1 en su componente en X y el trabajo en su componente en Y. La componente en X tiene un ángulo 0 formado con el desplazamiento, entonces este coseno me va a dar 1.
Y en el eje Y tengo un coseno de 90, que el coseno de 90 es 0. Entonces cuando uno hace esta cuenta, este término no contribuye. Y lo que uno tiene es F1 en X, que ya lo había calculado en la diapositiva anterior. Entonces uno puede hacer esta cuenta y lo que va a obtener es 960 joules más 0, que es 960 joules. De las dos formas llego al mismo resultado. Hay problemas donde conviene descomponer en X en Y, y hay problemas en los que uno tiene el ángulo más claro y puede hacer la cuenta directamente. En la parte B nos va a pedir el trabajo del rozamiento. Si se fijan, el rozamiento está a 180 grados con el desplazamiento. Entonces eso va a hacer que tenga un coseno de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1. Si hacemos la cuenta, con el rozamiento que valía 10 newtons, vamos a obtener menos 20 joules. Esto tiene sentido que sea negativo, porque lo que hace el rozamiento es frenarme. Frenarme significa que la velocidad baja. Y si la velocidad baja, lo que hace es bajar la energía cinética. El rozamiento lo que está haciendo es llevándose energía. Bueno, después tenemos una parte C, donde nos pide calcular el trabajo del peso. Yo el peso en este caso lo preferí descomponer en X y en Y. Me parece que se hace un poco más fácil la cuenta, porque la componente en Y, como en el caso que hicimos un rato, no contribuye al trabajo, solamente la componente en X. Entonces lo podemos calcular como el trabajo del peso en X más el peso en Y. Entonces, el peso en X forma un ángulo de 180 con el desplazamiento, mientras que el peso en Y forma un ángulo de 90. Este me va a dar 0, no hace falta hacer la cuenta, y este podemos multiplicar el peso en X por los 2 metros de distancia que recorre la caja, por este menos 1 de coseno 180, hacer esa cuenta y uno obtiene que el trabajo del peso es menos 600 joules. Error de edición, acá debería decir peso. Bueno, pasemos a la parte D. Este problema, como les dije, no es un problema complicado, pero requiere hacer unas cuantas cuentas. En este caso nos toca hacer el trabajo de la normal. Uno a priori ya sabe cuál es el trabajo de la normal. Al estar a 90, el coseno que forma es de ese coseno 90, perdón, que es 0. Entonces el trabajo de la normal es 0. En general este tipo de trabajos uno ni los calcula, con solamente aclarar que 0 alcanza. Que es 0 porque justamente está a 90 grados. Entonces, si quisiéramos plantear la cuenta, sería el valor de la normal por 2 metros por coseno 90. Y esto básicamente es 0 joules, no hay trabajo de la normal. Entonces pasamos a la parte E, donde hay que obtener la fuerza resultante. En el eje Y no tengo ningún movimiento, porque como elegí los ejes, este es el eje Y. Entonces tengo la normal, menos el peso en Y, menos la fuerza en Y, eso me va a dar 0. No tengo una resultante en Y, voy a tener el resultante solamente en el eje X. Ese es en el eje donde hay algo más interesante. Entonces, si sumo las fuerzas en X, voy a tener la componente de F1 en X, el peso en X me resta, va para atrás, y el rozamiento también va para atrás, así que me resta. Ya las había calculado antes, así que si uno hace la cuenta, son 480 newton de la componente 1 en X, menos 300 newton del peso, menos 10 del rozamiento. Uno puede calcular que la sumatoria de fuerzas en X es 170 newton, y como es la única componente que tiene mi resultante, básicamente el módulo del resultante va a ser 170 newton. Entonces, ahora lo que necesitamos calcular es cuál es la velocidad final en este problema, después de que el bloque recorre 2 metros, usando cinemática. Entonces, acá no vamos a poder tocar nada de trabajo de energía. Vamos a tener que usar cinemática. Primero, para tener cinemática, necesito la aceleración. Así que, medio tramposo, voy a usar dinámica. Recuerden que la fuerza resultante es la masa por la aceleración del bloquecito. Solamente estoy en el eje X, tengo movimiento, así que la voy a escribir sin la parte vectorial.
esta ecuación es para el eje X. En el eje Y no tengo resultante, tengo aceleración 0. Entonces uno puede despejar la aceleración dividiendo por la masa. Y si hace esa cuenta, uno obtiene la aceleración, que es 3,4 metros sobre segundo cuadrado. Una vez que uno tiene la aceleración, puede hacer cinemática. Como el tiempo no aparece en este problema, voy a usar la fórmula complementaria, que lo que me dice es que la velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esta es una fórmula que se las di cuando vimos tiro oblicuo, que está muy buena cuando en el problema no aparece el tiempo, no está involucrado el tiempo. Uno puede sacar la aceleración, el desplazamiento o alguna velocidad sin despejar una ecuación de cinemática e ir a otra, sale directo. Con los datos que tengo en el problema, yo tengo la velocidad inicial, tengo ahora la aceleración y tengo el desplazamiento. Entonces simplemente reemplazo y despejo la velocidad final, que me da 3,736 metros sobre segundo. Si quieren la guía creo que dice 3,74 la respuesta, pueden redondear, no hay problema. Entonces esto lo hicimos haciendo cinemática. Quería que también lo hagamos usando trabajo y energía. Entonces, como en la parte de arriba, en F ignoramos trabajo y energía, ahora al revés, vamos a ignorar cinemática y vamos a usar que la variación de energía cinética es el trabajo de la resultante. Esto es fácil porque ya que tenemos la resultante calculada, el trabajo es fácil de calcular. Y tenemos que la variación de energía cinética es el trabajo de la resultante. Entonces, la resultante ya la calculamos en el punto anterior. 2 metros es lo que se mueve la caja. Y la resultante del desplazamiento forman un 0 grados. O sea, tengo el coseno de 0, 1. La velocidad final no la tengo, pero sí tengo la inicial, es dato del problema, es 0,6. Entonces, simplemente pongo los números y acá me comí el joule. Ahora sí. Bien. Y por último me pide las energías cinéticas finales e iniciales. Eso simplemente usando la fórmula de energía podemos calcularlo. Tenemos 349 joules al principio y 9 joules al final. 349 al final y 9 joules al principio. Entonces si uno hace la resta va a obtener los 340 joules, que es el trabajo de la resultante. Entonces vamos a pasar ahora al otro problema, que es el problema 7. Este es un problema que podríamos resolverlo con dinámica, pero vamos a tratar de resolverlo con trabajo de energía. Lo que tenemos es un bloque de 6 kilos y uno de 8. ¿Sí? El de 6 está colgando y se va a mover hacia abajo. Cuando se mueve hacia abajo, ¿sí? Esto tiene una velocidad inicial de 0,9 metros sobre segundos. O sea, alguien le da una velocidad para que este cuerpo baje. El cuerpo que está sobre la mesa se va a mover hacia la derecha. ¿Sí? Los dos se van a mover la misma distancia, la misma velocidad, porque esta soga conecta ambos cuerpos. Entonces la aceleración de este y la aceleración de este van a ser la misma, lo mismo las velocidades. Entonces vamos a escribir el diagrama de cuerpo libre de ambos cuerpos. Para el cuerpo M1, este de 8 kilos, tenemos la tensión hacia la derecha, hay una fuerza de rozamiento, que la idea es usar el teorema de trabajo-energía para calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. Este muy dinámico del rozamiento no lo tenemos y lo vamos a tener que calcular. Y tenemos una normal y un peso. ¿Sí? En el eje Y no tenemos movimiento, en el eje Y simplemente tenemos que normal es igual a peso. Para la fuerza 6 kilos, vamos a tener el peso y la tensión. Fíjense que yo lo que hice es tomar un sistema de ejes que es a favor del movimiento. Puse el eje X en el cuerpo de 8 kilos, lo puse hacia la derecha. Este cuerpo se va a mover hacia la derecha. Y para el caso del bloque que está colgando, como va a bajar, puse el eje positivo hacia abajo. ¿Sí? De esa manera
los dos ejes positivos son a favor del movimiento. Bueno, les dejo como ejercicio que lo resuelvan por Newton haciendo dinámica y vean que da lo mismo. Pero nosotros lo que vamos a usar es que la variación de energía cinética es el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, el trabajo de todas las fuerzas aplicado ¿a quién? Uno puede escribir la variación de energía cinética para el cuerpo 1, la variación de energía cinética para el cuerpo 2, pero en estos problemas podemos trabajar con la idea de un sistema. Es que vamos a considerar un sistema, en lugar de considerar los cuerpos por separado, vamos a considerar un sistema que va a ser el cuerpo 1, M1, más el cuerpo 2. Entonces voy a escribir la variación de energía cinética para ambos cuerpos. O sea, va a ser la variación de energía cinética del primero más la variación de energía cinética del segundo. Y cuando cuento cuáles son todas las fuerzas, voy a tener tanto las fuerzas de uno como las fuerzas de dos involucradas. Entonces, si hacemos el trabajo de todas las fuerzas, vamos a tener que para el cuerpo 1, estas serían las fuerzas para 1, tengo el rozamiento, un trabajo de rozamiento, un trabajo de la tensión que tiene en 1, que sí es la misma que hay en 2. Y bueno, además uno tiene el trabajo del peso de la normal, que como es 0 porque está a 90 grados, ni lo escribí. Después tenemos las fuerzas que actúan en 2, que van a hacer trabajo, en este caso la tensión y el peso. Para el cuerpo 2, el peso sí hace trabajo porque no está a 90 grados con el desplazamiento. El cuerpo se mueve hacia abajo, que es hacia donde apunta el peso. El coseno en ese caso va a ser 0. Como la tensión en 1 y la tensión en 2 son iguales, pero en el caso de 1 lo que hace es hacer un trabajo positivo, lo ayuda a moverse. En 2 hace lo contrario, en 2 lo trata de frenar. Como son iguales tensiones y van para lados contrarios, cuando yo escriba el trabajo de la tensión en el cuerpo 1 va a ser con el coseno de 0, cuando lo escriba para el cuerpo 2 va a ser con coseno de 180. Estos dos trabajos se me van a terminar cancelando. Entonces, lo que tiene de bueno elegir un sistema para resolver este problema es que todo lo que sea fuerzas internas, que es algo que vamos a ver con más detalle cuando veamos cantidad de movimiento, se me va a cancelar. Ahora sí. Entonces, esto se me va a terminar cancelando. Y solamente me va a importar el trabajo del rozamiento y el trabajo del peso del cuerpo 2. Esos dos trabajos se pueden calcular. En el caso del rozamiento, no tenemos cuánto vale el rozamiento, pero sabemos que recorre una distancia D, que es dato del problema, que es una distancia de 2 metros, y forma un ángulo con el desplazamiento de 180 grados. Entonces uno puede escribirlo, el rozamiento es mu dinámico por la normal, que en este caso la normal es el peso del cuerpo 1, M1 por G. Entonces uno puede reemplazar lo que tiene, que es todo menos el mu dinámico, y llega a una expresión de este estilo, que bueno, podemos seguir un poco más adelante, y me queda que es menos el mu dinámico por 160 joules. El menos de vuelta, como es un rozamiento, está bien que aparezca acá, porque lo que hace es quitar energía. De la misma forma podemos escribir el trabajo del peso 2, va a ser simplemente el peso, que es masa por gravedad, por los 2 metros que se mueve, y en este caso es coseno de 0. El peso y el movimiento van para el mismo lado. De esto tenemos todos números, así que podemos reemplazar y obtener que el trabajo del peso 2 es de 120 joules. Entonces, de la misma manera podemos calcular la variación de energía cinética. La variación de energía cinética vamos a tener que considerar el momento inicial, donde ambos cuerpos tenían 0,9 metros sobre segundo de velocidad. Entonces, lo que tengo acá es la energía cinética del primer cuerpo, y acá la energía cinética del segundo cuerpo.
Y en la energía cinética final, los cuerpos se detienen, así que no tienen velocidad. Entonces, esta sería la energía cinética del primer cuerpo con velocidad 0 y la segunda energía cinética del segundo cuerpo con velocidad 0. Tenemos en eso todos datos, así que simplemente lo ponemos en la calculadora y calculamos cuánto es. Y lo podemos restar porque estamos buscando la variación de energía cinética. Podemos hacer final menos inicial, que eso, bueno, es una cuenta bastante pava, que es menos 5,67 joules. Esto lo hacíamos, recuerden, porque estamos con el teorema de la variación de energía cinética, es el trabajo de todas las fuerzas. Ya obtuvimos cuánto es la variación de energía cinética, que es este valor, y el trabajo de todas las fuerzas va a ser el del rozamiento y el del peso en 2, vimos. Entonces, si lo escribimos como ecuación, la única incógnita que aparece es el mu dinámico, y acá lo podemos despejar y obtenemos que es 0,785. Bueno, con eso terminamos la primera práctica de la guía 5. La idea es que pueden hacer hasta el ejercicio 10. Bueno, y algunos detalles. Cambié de modalidad, así que díganme si les parece mejor así o si vuelvo a la cámara y con el lápiz y papel. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail o en el Classroom y nos vemos en la próxima.